Muy bien, el especialista en temas de narcotráfico y de subversión, Rubén Vargas, está con nosotros. Bienvenido, Rubén, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos hemos enterado con mucha tristeza, por supuesto, que hoy en estos combates que libran nuestros oficiales de las fuerzas combinadas han muerto 2 policías y un soldado, un sargento del ejército, y hay algunos heridos que están siendo evacuados a Lima. La situación sigue realmente tensa en Alto Pichari. Sí, en efecto, como habíamos señalado hace algunas semanas atrás, después de conocer este secuestro, dijimos que más o menos el modus operandi del grupo terrorista, considerando los antecedentes del 99, cuando se derriba un helicóptero del ejército, y también el secuestro de trabajadores de Camisea del 2003, dijimos que más o menos el modus operandi era generar esa acción terrorista, llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, provocar la reacción de las Fuerzas Armadas y después esperarlos para emboscarlos, para hostigarlos, para utilizar la táctica guerrillera, la táctica maoísta de la guerra de desgaste, ¿no? De la guerra de guerrillas. Y lamentablemente en los 2 antecedentes, del 99, el 2003 y el actual, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han caído un poco en ese juego, ¿no? Entonces, el modus operandi del grupo terrorista es ya conocido, es lo que estamos viendo ahora, y lamentablemente la reacción, la respuesta de las Fuerzas Armadas también está un poco como repitiendo los errores del 2003. Espero que no sigan cayendo en ese juego de ir detrás de la columna terrorista, pisando las minas antipersonales, los cazabobos, convirtiéndose en blancos fáciles. Si el terreno no es del conocimiento total de las fuerzas del orden, si la inteligencia todavía está fallando en los informes y en los análisis de campo que tiene que proveer esa información al comando, entonces creo que tiene que tomar con un poco más de tranquilidad. Yo sé que hay 2 policías desaparecidos y los familiares con toda razón están reclamando recuperarlos vivos o muertos, pero se corre el riesgo de seguir recogiendo más muertos, de seguir teniendo más bajas. Creo que es necesario no solamente replantear toda la estrategia, pero también tener un poco más de cuidado en esta reacción que inicialmente se ha visto y se ha dicho que es apresurada, con toda razón. Y creo que es necesario no seguir el juego y no seguir el campo que ha trazado como teatro de operaciones Gabriel, porque eso es lo que lamentablemente hasta ahora se está observando, ¿no? Las Fuerzas Armadas han caído en un escenario completamente dominado, minado, literalmente minado por Gabriel, y eso es lo que está ocasionando estas bajas. Pues esta ha sido una ofensiva preparada con antelación. Por lo menos eso es lo que ellos habían advertido en sus propios documentos cuando analizan en el año 2009 un operativo, una ofensiva que había más bien planteado el ejército en la zona de Luis Catán. Ellos hablan de haber resistido y de haber pasado ellos a la ofensiva. Entonces, cuando hemos visto esta situación, han minado ese terreno y están en realidad intentando con eso diezmar, mellar la voluntad, la moral de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, es importante que nos expliques, tú tienes mucho conocimiento de este tema, ¿cuál es la diferencia, si hay una diferencia, o qué está empezando a producirse al interior de este nuevo Sendero Luminoso entre 2 personalidades? Porque una de las cosas fundamentales es conocer al enemigo. Estás destacando precisamente tú el hecho de que ellos desarrollan la guerra de guerrillas al estilo polpotiano, ¿no es cierto?, en la estrategia y la teoría maoísta. Pero hay algo que está ocurriendo allí. Hay una serie de documentos que ellos utilizaron para justificar su relación con la droga y el narcotráfico, donde está su ideología, o por lo menos sus justificaciones, bastante bien claras.
este Frente Unido Democrático Revolucionario tiene varios integrantes, y vamos a hablar de eso más adelante, pero hay algo que está empezando a aparecer, por lo menos eso es lo que creo, y por supuesto te lo pregunto a ti, que es el que sabe. Hay un choque de personalidades entre Gabriel y José, porque hemos escuchado y seguimos escuchando a Gabriel en esta zona de la Convención, Echarate, toda la zona del Alto Picharique, Piachato, en fin. No es José el que está dando las declaraciones y tampoco es el estilo, aparentemente, de José el que maneja a Gabriel. Incluso hoy día Gabriel ha utilizado una radio local, una radio que tiene alcance en toda la zona del BRAE, para mandar un mensaje, para hablar a los peruanos que viven en esos pueblos. Y ¿hay un protagonismo distinto? ¿Hay un conflicto de personalidades o no? ¿Es parte de una estrategia diseñada por José y es Gabriel quien ejecuta? Sí, el tema que planteas es muy interesante. Pero antes, no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar lo que tú inicialmente también recordaste, de con cuánta anticipación, con cuánta antelación estuvo planificado el secuestro en Quepachiato. Todas las acciones que realiza el grupo terrorista, especialmente Sendero Luminoso, la expresión ya más violenta, la acción terrorista, vale decir la emboscada, el coche bomba, el asesinato, el hostigamiento, esa acción armada tiene como antecedentes días, semanas, meses de preparación. Es más, para que una columna de Sendero Luminoso o una columna terrorista en el BRAE se haga presente en una determinada zona, para hacer agitación o propaganda o para hacer una acción armada, anteriormente tuvo que haber hecho un trabajo político, anteriormente tuvo que haber puesto a personas, a cuadros, para hacer un monitoreo, un diagnóstico político de la zona. Tuvieron que haber captado a alguna gente local para que sirva de informante. Tuvieron que haber inclusive sembrado lo que se llama como las bases de apoyo, porque trasladarse de un punto del BRAE hasta Quepachiato no es una tarea fácil, inclusive para Gabriel, para cualquier grupo terrorista. Es un tramo bastante largo y se supone que, aun cuando no están presentes de manera visible, hay alguna presencia de agentes de inteligencia. Pero todo eso ha sido burlado e hicieron una acción de impacto fuerte como el secuestro. Entonces, la acción de la columna de presentarse y privar de la libertad a los trabajadores fue el último acto de muchos otros que se manifestaron, estuvieron allí. Pero ¿tú no crees que la sorpresa tiene que ver con que han extendido territorio? O sea, es decir, nuestras Fuerzas Armadas habían logrado infiltrar agentes de inteligencia en la zona del Biscatán y los propios terroristas lo reconocen en sus documentos, se quejan, alertan a la población, les dicen que si no los identifican y si no los señalan y los matan por soplones y qué sé yo, pues les van a quitar sus bienes, sus propiedades, ¿no? Entonces, pero claro, ellos han extendido su escenario, su centro de operaciones hacia el Cusco, porque antes estaban entre Junín, Ayacucho, y ahora fueron hacia el Cusco. Sí. En realidad la expansión de Sendero Luminoso está más o menos en relación a las acciones armadas, a las acciones de las Fuerzas Armadas del 2006-2007. Sendero Luminoso hasta el 2007 tenía una estructura militar distinta a la que actualmente se presenta. Actualmente han atomizado más su presencia, digamos, las columnas de Sendero Luminoso, las columnas de terroristas en el BRAE, no pasan de 15, máximo 20 hombres armados. Y estos se han atomizado a lo largo del BRAE, incluido algunas zonas adyacentes altoandinas y también la zona de Vilcabamba, la zona del Cusco. Eso para que tengan una presencia mayor y un control territorial mucho más efectivo en todo el BRAE. Pero, como digo e insisto, esa presencia militar ya es el último acto, la manifestación más visible.
Hay otra que es subterránea, que es el trabajo político, que es la formación de las bases de apoyo, el adoctrinamiento de cuadros en determinadas zonas, en determinados puntos, para que sirvan de informantes, para que avisen cuando hay presencia de las fuerzas del orden, etcétera. Entonces, es una estructura muy bien trabajada que lamentablemente las acciones terroristas nos indican que eso está ocurriendo de manera muy bien planificada a lo largo de todo el BRAE, de sus zonas adyacentes y ahora de Vilcabamba, de la parte de la convención pegada hacia el gas de Camisea. ¿De por qué están ahora en esta zona de Vilcabamba pegados a Camisea? Por dos razones. Uno, porque definitivamente les interesa mucho el tema de los cupos de guerra que tienen que pagar las empresas que trabajan el gas de Camisea. Eso es eso es un secreto a voces. Y también, por supuesto, proteger las rutas de la droga. Esa es una zona que poco a poco ha ido creciendo en importancia como una de las rutas de salida de la droga que se procesa en el Cusco. ¿No? El Cusco como región es la principal región productora de hoja de coca ilegal, por encima de Ayacucho, por encima de Huánuco. Ese es un tema que todavía no se analiza en su debida magnitud, pero Cusco tiene mucha hoja de coca ilegal, mezclada con la tradicional, con la legal, pero ahora... Precisamente se esconde, se agazapa en la legal. Exactamente, ¿no? Actualmente hay un promedio de 17.000 a 18.000 hectáreas de hoja de coca en la región Cusco, incluido por supuesto los distritos de Pichar y Quimbiri que forman parte del BRAE. Entonces, es una zona estratégica que le interesa mucho al grupo terrorista expandirse hacia esa zona y también hacia las zonas andinas de la región Junín. Está muy cerca en Andamarca. Podemos pedirle el mapa a mi director para que nuestros televidentes puedan orientarse. No, ese no, el otro mapa, por favor, señor director. Ese es el mapa de Cajamarca. Vamos a Echarate, Cusco, la convención. Ahí estamos, vamos. Muy bien.